Buenos días, mi nombre es el doctor Julio Alberto. Hoy vamos a hablar de accidente vascular encefálico. Vamos a hablar del accidente vascular encefálico porque en realidad es una de las afecciones que más incidencia tiene sobre los cuerpos de guardia de emergencia. Incluso el accidente vascular encefálico puede pasar desde una sintomatología casi inaparente, desapercibida, hasta una sintomatología florida que puede llevarnos al traste con la vida. Epidemiológicamente, la Organización Mundial de la Salud en sus últimas publicaciones muestra que las enfermedades cerebrovasculares son la tercera causa de muerte en el mundo occidental sobre todo. La primera causa de discapacidad física en las personas adultas y la segunda causa de demencia. La incidencia de ictus isquémico es de un 68%, mientras que la incidencia de ictus hemorrágico es de un 32%, que evidentemente aumentan en los países de menor nivel socioeconómico. Por tanto, caemos en la clasificación de el ictus. ¿Okay? El ictus puede ser isquémico y hemorrágico. ¿Pero qué es un ictus? Ictus categóricamente significa golpe, ataque. En algunas literaturas incluso se ha tomado como el nombre de apoplejia o accidente cerebrovascular agudo. ¿Okay? Los ictus ante un cuerpo de guardia, lo primero que hay que definir ante la presencia de un ictus es si es isquémico o es hemorrágico, porque de ahí va a depender la conducta. No solo la conducta, sino va a depender también el pronóstico. ¿Qué mecanismo de producción existe? Sobre todo, vamos a hacer referencia hoy a los ictus isquémicos. Hay diferentes mecanismos de producción de ictus isquémicos. Por patología intrínseca de un vaso, es decir, cuando hay algo que ocluye la luz interna del vaso, por obstrucción vascular secundaria, ¿ok? Cuando existe, por ejemplo, tumoraciones, hematomas, que están presionando el vaso de manera externa y así ocluyen la luz. Por hipoperfusión secundaria, generalmente en el curso de un shock cardiogénico, en el curso de un shock anafiláctico, en el curso de una hemorragia aguda y también por rotura específica de un vaso sanguíneo a nivel de la circulación cerebral. Lo otro que vamos a ver son los factores de riesgo, que los factores de riesgo son importantes. ¿Por qué? Para prevenir estos eventos. Porque una vez que ocurren los eventos, es muy difícil hacer un control de ellos. ¿Ok? Es decir, la idea es prevenirlo antes de que ocurra. Existen factores de riesgo, como es la hipertensión, que muchas veces ni nos damos cuenta que las personas tienen hipertensión, porque muchas hipertensiones no dan síntomas, otras sí dan unos síntomas más floridos. La hipercolesterolemia, que también es un factor de riesgo muy silencioso. La diabetes mellitus, que también es muy silenciosa. La fibrilación auricular, el infarto del miocardio reciente, el tabaquismo, el alcohol, son factores de riesgo que nos pueden predisponer por un accidente vascular encefálico, sobre todo de tipo isquémico. Vamos a ver entonces cómo se clasifican los accidentes vasculares encefálicos de tipo isquémico. Si dentro de los isquémicos, ¿cómo se clasifican? Existen los accidentes vasculares encefálicos de tipo isquémico de causa aterotrombótica, es decir, cuando existe una placa de ateroma que ocluye la luz del vaso, ¿ok? Están los accidentes vasculares encefálicos de pequeños vasos, que generalmente no dan síntomas, pero que ocurren de manera muy frecuente. Están los accidentes vasculares encefálicos cardioembólicos. Esos accidentes vasculares encefálicos cardioembólicos generalmente tienen como predisposición anterior arritmias como la fibrilación auricular. Y están los accidentes vasculares encefálicos de otras causas, como son los secundarios a estados de anafilaxia, estados de shock hipovolémico, estados de shock cardiogénico. Vamos a hablar dentro de los accidentes vasculares encefálicos de tipo isquémico de el ATI, ataque transitorio de isquemia.
Definitivamente se define, ¿ok? El ataque transitorio de isquemia se define como un déficit neurológico con una duración menor de 24 horas, es decir, los síntomas duran menos de 24 horas. De hecho, en realidad, en la práctica, los síntomas pueden durar menos de una hora. Este tipo de síntomas que puede estar experimentando el paciente pueden ser, por ejemplo, aumento de la hiperestesia o aumento de la sensibilidad en un lado de la cara, o también disminución de la sensibilidad en un lado de la cara, déficit de atención, déficit de orientación, que va a durar menos de 30 minutos incluso. Pero cuando estamos ante la presencia de un ataque transitorio de isquemia y nos llega al cuerpo de guardia, ¿cuándo ingresarlo y cuándo no? ¿Por qué esto? Porque es una de las cosas uno de los criterios que más debate lleva. ¿Cuándo ingresar un ATI si los síntomas ya desaparecieron? ¿Cuándo mandar un ATI para la casa? Existen criterios de ingreso ante los accidentes transitorios isquémicos. Por ejemplo, un accidente transitorio de isquemia, un paciente que haya tenido un accidente transitorio de isquemia que haya repetido más de 2 veces en una semana lleva ingreso. Un paciente que haya tenido un accidente transitorio de isquemia menor de 50 años lleva ingreso. Un paciente con una estenosis carotidia de más del 70% al eco Doppler de los vasos sanguíneos lleva ingreso. Una estenosis carotidia de un 50 o 70%, ya ahí tendríamos que valorar el riesgo si lo dejamos o si lo mandamos hacia la casa. Un paciente con accidente transitorio de isquemia con fibrilación auricular, con inestabilidad cardiológica, o un paciente que tenga otras afecciones añadidas como crisis hipertensiva, diabetes mellitus descontrolada, inmunosupresión, lleva criterio de ingreso. Luego se ingresa, se estudia y se realizan técnicas de imagen que siempre deben ser después de las 72 horas, porque es cuando da signos radiológicos en los accidentes transitorios de isquemia, o sobre todo en general en todas las afecciones cerebrovasculares de tipo isquémico. ¿Cuándo le damos de alta? ¿Cuándo le damos de alta? Se le da de alta cuando se ha terminado el estudio, ¿cierto? Y está completamente sin sintomatología. E incluso hay algunas personas, algunos criterios que dicen que tiene que estar estabilizado el evento que desencadenó este accidente transitorio de isquemia. Factores de riesgo que puede tener un paciente específicamente ante un accidente transitorio de isquemia. ¿Qué tipo de factores de riesgo tienen aquellos pacientes para que les pueda ocurrir un accidente transitorio de isquemia? Existen factores de riesgo para esto no modificables, son aquellos factores de riesgo que dependen de la edad. Generalmente las personas mayores de 55 años son los otros. El sexo ocurre mayoritariamente en la mujer. El origen ocurre mayoritariamente en afroamericanos e hispanos, aunque esto puede variar. Y antecedentes familiares de ictus. Esos son factores de riesgo no modificables. Pero existen factores de riesgo modificables, que aunque son bastante y mucho más que los no modificables, tienen la ventaja de que con nuestro actuar, con nuestra voluntad, con la voluntad del paciente, se pueden modificar. Por ejemplo, la hipertensión arterial es un factor de riesgo que puede llevarnos a un ataque transitorio de isquemia, las dislipidemias, el aumento del colesterol, de los triglicéridos, la fibrilación auricular, el abuso del tabaco, la diabetes. Si uno controla evidentemente la diabetes, va a disminuir la incidencia de que pueda padecer de un ictus. El sedentarismo, la obesidad, la anticoncepción hormonal y el tratamiento hormonal sustitutivo son factores de riesgo que nos pueden llevar a un ictus, pero que evidentemente son modificables. ¿Qué podemos tener como conclusión de esto? ¿Okay? Primero, que debido a las altas frecuencias, los servicios de urgencia deben estar en la disposición y capacidad de detectar a aquellos pacientes con mayor riesgo cardiovascular que lo predispongan para sufrir un ataque transitorio de isquemia o un ictus de manera general, así como emitir recomendaciones e indicar tratamientos preventivos, siempre basados en la prevención, para evitar que ocurran estos eventos.
Las intervenciones médicas ante un accidente vascular encefálico, ya sea de tipo isquémico o hemorrágico, deben ser en los servicios de urgencia, deben ser intervenciones médicas efectivas, eficientes y con mucha cautela. Los accidentes cerebrovasculares se pueden dividir en isquémico, ya lo habíamos dicho, 68%, o hemorrágico, 32%. Los factores de riesgo son en gran medida comunes a los dos. En las patologías isquémicas generalmente predominan la patología isquémica, los factores de riesgo cardíaco, y en las patologías hemorrágicas, en aquellos accidentes cerebrovasculares de tipo hemorrágico, generalmente predominan los factores de riesgo relacionados con la hipertensión. Los accidentes cerebrovasculares de tipo embólico generalmente producen déficit completo desde el inicio y con mayor tendencia a una transformación hemorrágica. Es decir, son uno de los que mayor mortalidad tienen después de los accidentes cerebrovasculares de tipo hemorrágico. Es decir, de los dos, entre los accidentes cerebrovasculares de tipo isquémico y los accidentes cerebrovasculares de tipo hemorrágico, los que más mortalidad tienen son los accidentes cerebrovasculares de tipo hemorrágico. Pero dentro de los isquémicos, los que más mortalidad tienen son aquellos accidentes cerebrovasculares secundarios a los cardioembólicos, de causa cardioembólica. ¿Okay? Los accidentes cerebrovasculares isquémicos, sobre todo por afectación de la arteria cerebral anterior, son infrecuentes. Es decir, su etiología suele ser embólica y su clínica típica consiste en hemiparesia, hemipoestesia contralateral, reflejo arcaico y desinhibición conductual. Es decir, generalmente aquellos accidentes cerebrovasculares que afectan el lóbulo frontal del cerebro, que está irrigado por la cerebral anterior, van a tener un predominio sobre las afectaciones motoras y la conducta. Los accidentes cerebrovasculares isquémicos por afectación de la arteria vertebrovascular, que la arteria vertebrovascular son las arterias que irrigan los lóbulos posteriores del cerebro, producen síndromes cruzados, como son hemiparesia, hemipoestesia contralateral, lesión ixilateral de los pares craneales, es decir, del mismo lado que ocurrió la lesión cerebral. Al igual que sucede en otras patologías, ¿ok? Como el IMA, sí, el infarto del miocardio, el trauma, la sepsis grave, los accidentes cerebrovasculares en su tratamiento son tiempo dependientes. ¿Qué quiere decir que sean tiempo dependientes? El hecho de que sean tiempo dependientes significa que usted tiene un margen en los servicios de urgencia. Una vez que le llegue el paciente, usted tiene un margen para actuar. Fuera de ese margen de tiempo, muchas medidas de las que usted haga van a ser ineficientes, a menos de que las haga todas correctas y todas de manera técnicamente correcta. Pero llega un momento en que cuando la afección se instala por un tiempo determinado, muchas medidas de las que vamos a hacer ya no van a darnos los efectos que vamos a estar esperando. Evidentemente, si la afectación se prolonga en el tiempo, el pronóstico va a ser mucho peor. Es decir, por eso se dice, yo repito, que el tratamiento de estas afecciones son tiempo dependientes. El tiempo juega un papel importante y la eficiencia y la prontitud con la que instauremos el tratamiento adecuado. Con esto me despido. Espero que les haya sido de interesante y espero que les sirva para su vida cotidiana. Un saludo.